Vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. Vamos a revisar la siguiente parte de la tarjeta TCON. Vamos a revisar otro equipo para que vean cómo viene integrado en este sistema lo que es la parte de funcionamiento de TCON. Pero primeramente vamos a trabajar con una parte descriptiva que tiene que ver precisamente con los voltajes que nos va a entregar TCON, para qué los vamos a necesitar. Bien, vamos a describir primeramente el trabajo a partir de la integración del display y los voltajes de TCON. Vamos a marcar aquí componentes del display, componentes del display y voltajes TCON. ¿Sí? Bien, la primera parte que tenemos que entender para que un display pueda operar, vamos a partir nosotros de que el display de cristal líquido precisamente va a encerrar unas pequeñas cápsulas de lo que es los subpíxeles de cristal líquido RGB. Este es el subpíxel de cristal líquido y este subpíxel, para poder funcionar, tiene que aplicársele un voltaje, y en este caso estos subpíxeles van a recibir lo que es el voltaje común. Normalmente el voltaje común es la mitad del voltaje análogo. Entonces vamos a tener el voltaje análogo, que nosotros ya sabemos que es un voltaje de 15 a 18 volts. El voltaje análogo lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar el voltaje común. Y este voltaje común nos va a servir para polarizar los subpíxeles del cristal líquido. Este es un cristal líquido rojo. Lleva aquí un filtro de color para dar el rojo. Cristal líquido verde. Y este va a ser el subpíxel de cristal líquido azul. Para que este cristal líquido deje pasar la luz, prácticamente este cristal líquido va a estar bloqueando la luz. Para que este cristal líquido deje pasar la luz roja, verde o azul, tiene que aplicársele voltaje en este extremo. Se le tiene que aplicar voltaje en este extremo, y para aplicarle voltaje en ese extremo vamos a utilizar precisamente un transistor de película delgada, lo que es el TFT. ¿Sí? Vamos a utilizar un TFT. Entonces este componente va a recibir voltaje por medio de un transistor TFT, transistor de película delgada, que son transistores que están encapsulados también en la parte del cristal líquido. Entonces, este transistor TFT, vamos a tener aquí la compuerta, vamos a tener aquí surtidor, drenador y compuerta. Surtidor, drenador y compuerta, surtidor, drenador, compuerta. Vamos a tener ahí los transistores TFT, y estos transistores van a ser disparados por medio de un voltaje de excitación
directamente hacia compuerta. Entonces vamos a tener aquí lo que es la parte ¿sí? Para disparar las compuertas vamos a utilizar aquí un voltaje VGH y un voltaje VGL, ¿sí? Entonces, en esa parte vamos a requerir un voltaje VGH y un voltaje VGL. Ya tenemos el voltaje común y en la parte de surtidor va a llegar también un voltaje acompañado de un dato de color. Entonces aquí en surtidor va a llegar, ¿sí?, el data rojo, data R rojo. Aquí va a llegar el data green, que va a ser el verde, y en este otro va a llegar el data blue, data azul. Todo esto está en el display. Entonces, componentes del display y voltajes de T-Con. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tres sustancias, una con un filtro rojo, otra con un filtro verde y otra con un filtro. Estas sustancias son cristal líquido. Para que el cristal líquido deje pasar luz de color rojo, luz de color verde o luz de color azul, le tenemos que aplicar voltaje a este píxel. El voltaje para este píxel en un extremo ya está dado. Todos los subpíxeles están conectados a un voltaje que se llama voltaje común, que es la mitad del voltaje análogo. La mitad del voltaje análogo es el voltaje común y con ese voltaje se polarizan los cristales líquidos de un lado. El otro extremo va a recibir voltaje cuando este MOSFET TFT conduzca, y este MOSFET va a conducir cuando llegue el voltaje VGH. VGH hace conducir los MOSFETs. ¿Y qué color va a dar? Rojo. Qué tan intenso o qué tan tenue va a depender de este dato que venga del rojo. El verde, qué tan intenso el verde, qué tan fuerte o qué tan bajito, va a depender de este dato. Y luego viene el azul, qué tan intenso o bajo el azul, va a depender de este dato que entra por compuerta. Entonces, por compuerta disparamos y por surtidor le aplicamos el voltaje para que dé color cada subpíxel. Aquí es donde vamos a tener VGH y VGL. Entonces, en esta primera parte viene nuevamente el conversor DC a DC. Viene el conversor DC a DC. Entran 12 volts y va a entregarnos los voltajes del conversor. ¿Cuál primero? 3.3 volts digital. El otro de 15 a 18 voltaje análogo. Después viene el voltaje de 18 a 36 volts, voltaje VGH. Y después uno negativo de menos 6 a menos 12 volts, voltaje VGH. Si le ponemos nombres, VDD, voltaje análogo, ¿sí?, VGH, VGL, ¿sí? Y del voltaje análogo,
voltaje análogo va a entrar aquí y por medio de resistencias lo bajamos a la mitad y nos da el voltaje común. Voltaje común, ya dijimos que es la mitad de ¿quién? Voltaje análogo entre 2. ¿Sí? Entonces, vean aquí la aplicación de cada voltaje. Entran 12 volts al conversor y tenemos el voltaje análogo, la mitad se llama voltaje común y este voltaje común se utiliza aquí. Tenemos un VGH de 1836 volts, ese se va a utilizar para disparar las compuertas de los transistores de película delgada. Aquí está VGH. Y VGL, que es el voltaje negativo, se va a utilizar para abrir la conducción de estos TFTs. ¿Sí? Y de esta manera tenemos los MOSFETs. De esta manera tenemos los MOSFETs del display con los voltajes necesarios para empezar a funcionar el display. Cópienlo así, por favor. Voltajes del conversor, ¿en qué parte del display se van a utilizar? Recuerden que un corto en el display, ¿qué va a pasar? Estos voltajes se van a empezar a caer. Si en lugar de darte un voltaje te da otro, entonces no necesariamente hay un corto, sino más bien no están los voltajes presentes. Nosotros al checar el conversor tenemos que encontrar todos los voltajes. El voltaje digital, el voltaje análogo, el voltaje VGH y el voltaje VGL. Y estamos agregando un quinto voltaje. ¿Cuál es el quinto voltaje? La mitad del voltaje análogo, que le vamos a llamar voltaje común. Si el voltaje análogo te da 15, el común te va a dar la mitad de 15, 7.5, 8 volts más o menos. Si el voltaje análogo te da 18, la mitad de 18 serían 9 volts de voltaje común. El voltaje digital no tiene tanto pierde, porque el voltaje digital se ocupa primero para alimentar el circuito T-con. Este voltaje de 3.3 se va a usar para alimentar al circuito T-con, entonces T-con tiene que recibir 3.3. Ajá. Recuerden que en una tarjeta, por lo general va a haber un T-con, vean. Por lo general va a haber un T-con. Aquí está la tarjeta completa, se llama T-con, pero a este circuito también se le llama T-con. Este es el conversor, multiconversor, trae varios conversores aquí. Este es el conversor de CDC, recibe 12 volts y nos entrega 4 voltajes. Este es el chip T-con. El chip T-con es el que recibe las señales LVDS. Vean cómo el chip T-con recibe las señales LVDS y luego entrega señales ya para el display. Este es el chip T-con. Y el chip T-con se alimenta con 3.3 de acá, ¿sí? Del circuito conversor, multiconversor. Entonces, ¿cuánto voltaje tiene que haber para este chip? 3.3. Busco alrededor y tiene que haber un punto que diga VDD o VCC. Ven, aquí está VCC, 3.3. Y de este lado, acá está VDD, vean. Este es el punto de 3.3. Entonces de aquí salen 3.3 y con este voltaje se alimenta T-con.
¿Por qué no usan las mismas nomenclaturas los fabricantes? De hecho, las conexiones van a ser las mismas, pero los fabricantes utilizan diferentes nombres precisamente para diferenciar entre uno y otro, ¿sí? La parte importante para nosotros es que deben de estar siempre esas conexiones, esos voltajes, y aunque no vengan marcados con las mismas letras, tenemos que encontrarlos, tenemos que localizarlos y sobre todo partan siempre de los voltajes básicos, o sea, de los voltajes primeros que deben de estar. Por ejemplo, en un sistema de T-Con no pueden faltar estos voltajes, estos primeros 4 voltajes no pueden faltar ninguno. Tiene que haber uno de 3.3, un voltaje de 15 a 18, uno de 18 a 36 y el negativo. Y de ahí tiene que derivarse el voltaje común. Eso no cambia, ¿sí? En una tarjeta T-Con Philips, las nomenclaturas son, dice ahí, HABDD, ABDD, BCOM, BCC, BDD, BGH, BGL. Y veo que las primeras se parecen, solo que al inicio presenta la letra A o la letra H. ¿Qué significan estas? Bueno, por ejemplo, BDD, ese no pierde. Cuando ustedes vean BDD, ¿sí? Este para nosotros va a ser voltaje digital. Voltaje digital. Y ese voltaje siempre va a ser 3.3. Ahora, cuando a este BDD le ponen una A, ¿sí? ABDD, entonces la A viene de análogo. Entonces para nosotros ABDD, aunque diga ABDD, ya no es el digital de 3.3, gana esta A. Entonces esta A quiere decir voltaje análogo. Voltaje análogo. ¿Y de cuánto estamos hablando del voltaje análogo? Va a ser el voltaje de 15 a 18 volts. Entonces, si sale BDD solito es 3.3. Y si sale ABDD, la A es de análogo, es el de 15 a 18. Ajá. Es el de 15 a 18. Y luego viene este, ven. ABDD. ¿Qué es A? Análogo. Voltaje análogo. ¿De cuánto es? De 15 a 18. Pero luego le agregan la letra H. Entonces la A es de análogo y la H de qué es? Ven. La letra H en inglés, mitad. Mitad. En inglés se escribe half. Half. Ajá. Entonces half, la mitad de ABDD. Half ABDD. Entonces este es el voltaje común. Este es igual al B común. B común. Entonces, ¿cuánto tenemos? Por ejemplo, si tenemos 16 del análogo, 16 entre half, la mitad, entre 2, esto sería igual a 8. Entonces, la H, ¿qué quiere decir? La mitad del voltaje análogo. Ese es igual al voltaje, ¿qué? Común. ¿Sí? Todo eso lo tienen que ir obteniendo de manera práctica. No en todas las pantallas traen nomenclatura. No en todas las pantallas traen marcados los nombres. No traen los mismos nombres. Pero sí deben de ser los mismos voltajes. O sea que sin importar nombres, deben estar, ¿cuántos? Deben estar 5 voltajes. ¿Ok? Bien, vamos a ir viendo por partes esta parte de T-Con hacia display. Vamos a aprender primero los voltajes, después vienen las señales para que vayan armando todo. Ok, más adelante vamos a ver las señales. Primero apréndanse para qué son los voltajes. Ahí ya les escribí, ya les...